Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos ya en esta segunda emisión de nuestra era electoral aquí en Trending. Estamos muy contentos de saludarlos. Soy Alberto García, mi compañera Renata Méndez. Ren, pues bueno, tenemos un programa nuevamente muy interesante, obviamente pues todo en camino hacia las elecciones del 2 de junio. Ya revisamos la semana pasada que bueno, tú y yo hacemos política y ustedes también hacemos política en todo momento. Ahora lo que queremos checar es algo que también puede ser muy tedioso, sobre todo por las normativas. Y esto es cómo funciona el proceso electoral, cómo es que se hace el trabajo, porque no solo es ir a votar ese domingo 2 de junio, hay mucho detrás, ¿no? Muchas instituciones y nosotros también como ciudadanos participantes. Eso es lo que vamos a estar viendo y también ya en la segunda parte vamos a ver los candidatos. Pero antes de eso, ¿cómo estás, Ren? Qué gusto saludarte. Estoy bien, Beto, muy emocionada ya de esta segunda emisión, como bien ya mencionabas, y es que también ya nos adentramos a conocer quiénes son nuestros candidatos, cuáles son sus perfiles, cómo nos están hablando a nosotros los jóvenes ya en este camino a las urnas. De hecho, ese es el nombre de esta emisión, Camino a las Urnas. Y ya mencionabas también que veremos cómo es que funciona el proceso electoral, porque no sé tú, pero de manera muy personal, yo sí diría que, pues de pronto en la primaria te dicen que el INE es esta institución, órgano, y pues ya no, ahí queda. Le pierdes el paso hasta que cumples 18 años. Exacto. Y sabes que tienes que ir a sacar tu credencial, pero no hay mucha información. Entonces, respecto, ¿no? Eso es también parte de la información que queremos abarcar hoy, conocer cómo funciona ese proceso, cuáles son las etapas que lo conforman y cómo es que esto se encamina a nosotros los jóvenes, cómo nos están hablando, cómo nos están buscando y qué entendemos también como proceso electoral. Y es por eso, Ren, amigos, entonces que nosotros vamos a dar ya inicio a esta segunda emisión de Trending versión electoral. Valeria nos platica justamente cómo funciona el proceso electoral, cuáles son las instituciones además del INE y sobre todo en qué momento del proceso vamos a estar en este momento. Así que vamos a verlo el primer minuto. Todas y todos tenemos una cita con la democracia este 2 de junio de 2024, en el proceso electoral más grande del país. Te invitamos a conocer de forma simple sus etapas. El Instituto Nacional Electoral es quien establece las reglas del juego y los partidos definen a sus candidatos. Las campañas ya iniciaron y concluyen el 29 de mayo de este año, donde cada aspirante político estará desarrollando su propaganda. Luego los votantes tenemos la última palabra en las casillas. El INE contará cada uno de los votos y publicará el avance hasta anunciar a los ganadores. El proceso es supervisado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer valer los derechos ciudadanos y atender denuncias. Este órgano es quien declara válidos los resultados de las elecciones. Y mientras llega el momento de elegir, no olvides consultar las propuestas de la página oficial del INE. Recuerda que nadie te puede sobornar, amenazar o negar el voto. Es tu derecho y responsabilidad de ejercerlo. Vamos a entrar a más detalles justamente sobre cómo es que funcionan estas instituciones, Ren, también saber en qué momento de este proceso estamos. Pues bueno, sabemos que en el mes de marzo iniciaron las campañas, pero además cómo funciona, o sea, qué es lo que pueden hacer y no los candidatos. Y para eso, pues bueno, ya le damos la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy, el doctor Marco Arellano, doctor en Ciencia Política, profesor de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la universidad, por supuesto, y además consultor en comunicación política. O sea, un bagaje muy amplio y sobre todo muy activo en este proceso 2024. Marco, qué gusto que puedas hablar con nosotros sobre este tema del proceso electoral. Bienvenido. Gracias, Alberto, Renata, un gusto saludarles, qué gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a toda su audiencia. Pues en efecto, nos acercamos ya a la recta, parece final, pero es la recta inicial del proceso electoral, porque ha sido un proceso muy largo. Sí. Lo que nos vamos a encontrar en estas elecciones es a lo que se ha llamado la elección más grande en la historia de México, por la cantidad de puestos que se van a elegir, son más de 20,000 puestos a elegir, por la cantidad de mexicanos y mexicanas que están convocadas a las urnas, 90 millones, casi 100 millones de mexicanas y mexicanos que están en el padrón electoral, y además por la cantidad de posiciones que están en juego en todo el país, ¿no? Entonces ese es el proceso electoral más grande en la historia de México. Cada año o cada proceso electoral la autoridad nos dice eso, ¿no? Pero tú lo dices, o sea, es por los números. Es por los números. Por los números, eso es cierto. Para es por los números. Y también quisiera agregar que el año 2024 para el mundo están llamados a votar casi 3,500 millones de personas en el mundo. Esto significa que la democracia
sigue gozando de cabal salud. Hay gente, países, sistemas políticos que quieren seguir viviendo en democracia. Claro. Y bueno, en esos 3.500 millones de personas que están convocadas a las urnas están las elecciones de Estados Unidos, las elecciones en Rusia, las elecciones en la India, las elecciones evidentemente en México. Digamos que es el país de Hispanoamérica o el país hispanoparlante más grande del mundo, está convocado a urnas. En Estados Unidos el país más importante o más poderoso en términos económicos. En fin, es un año electoral muy movido. ¿Cómo entender el proceso electoral en México? Creo que primero lo que hay que decir, que hay etapas del proceso electoral. La primordial y la más importante es la que estamos viviendo, la que es a partir del 1 de marzo, que se llama campaña electoral como tal, ¿no? La más vistosa, ¿no? Es la más vistosa, es el momento en el que las candidatas y el candidato, hablando de la presidencia de la República, tienen 90 días para convencer al electorado de que voten por ellos y ellas, ¿no? Ese es como, digamos, el momento cúspide, por eso yo decía, la recta final de un proceso más largo. Antes de la campaña, pues hay otras etapas, ¿no? Han escuchado seguro en la época de precampaña, que duró de noviembre a enero, de noviembre del 2023 a enero 2024. Sí. Y luego hay un periodo muy extraño que se llama intercampaña, que es un momento en el que ningún candidato aún es candidato o candidata oficialmente, no se pueden hacer campañas, pero todos los partidos tienen que cumplir con los registros para tal, ¿no? Estas son las 3 grandes etapas del proceso, estamos en la recta final de ella, pero no por ello en los primeros días de estos 90 días. ¿Qué podemos decir? La autoridad electoral ha tenido un inicio de proceso complejo, ¿no? Es una autoridad electoral que ha sido cuestionada, que ha tenido el asedio de distintos actores políticos sobre su función, su relevancia y quizá la importancia del propio instituto. ¿Qué hace el Instituto Nacional Electoral? Organiza elecciones, que pareciera que es sencillo, pero invitar a 90 millones o 100 millones de mexicanos o mexicanas a votar requiere un esfuerzo de logística muy importante. ¿Qué es este esfuerzo de logística? El INE lo que se concentra es en buscar ciudadanos y ciudadanas que quieran contar los votos de sus vecinas, ¿no? Y para ello tiene que ir a tocar 10 millones de puertas. Estas puertas, convencer a un ciudadano o una ciudadana que cuente los votos de sus vecinos y capacitar para que puedan contar esos votos. Los funcionarios de casilla, ¿no? Los funcionarios de casilla. ¿A quién no le ha tocado justamente? A muchas personas nos ha tocado. Sí. Y es, digamos, una responsabilidad muy importante porque tienes que escrutar y contar los votos de tu colonia, pero además tienes que aprender a contarlos porque el sistema se hizo complejo y hoy hay 3 candidatas, 2 mujeres, un hombre, pensando en la candidatura a la presidencia, pero hay múltiples combinaciones de coaliciones electorales. Entonces, sí, claro, tú tienes la papeleta y puedes votar por un candidato, por una candidata, por un distinto partido. Y los funcionarios tienen que saber contabilizar eso. Entonces, fundamentalmente el instituto tiene que garantizar que se instalen más de 160,000 casillas en todo el país y que esas 160,000 casillas la integren 3 personas, un presidente o una presidente de casilla, un escrutador y un secretario, además de una lista de reserva por si ese día no llegaran a estar. Eso demanda una cantidad logística importantísima de trabajo para el instituto. Esa es una cosa. La otra, para no aburrirlos mucho, ¿qué otra cosa hace el instituto? Instala a lo largo y ancho del país 300 consejos distritales, que es la reproducción fiel de lo que hace el INE, como un grupo de personas, ciudadanas ellas, que están encargadas de ir organizando la elección. A nivel distrito, en cada distrito, hay un consejo distrital chiquito, vamos a decirlo así, integrado igual por un presidente, consejeros electorales y representantes de los partidos en cada uno de los distritos electorales del país. Y esto le da una cadena de confianza y de certeza al proceso, porque si bien el INE garantiza la elección a nivel federal, en cada distrito está encargado de garantizar la elección para cada diputado o diputada de ese distrito. Entonces es un esfuerzo de logística grandísimo. Oye, Margo, y en relación a esto que nos compartes, ya para este momento, ¿qué es lo que estamos viendo que ocurre a nivel campaña, a nivel proceso electoral? ¿Qué proceso estamos viviendo justo ahora con camino ya a las urnas, como mencionábamos? Sí, en términos de la competencia electoral tenemos a nivel presidencial una propuesta de una oferta de 2 candidatas, ¿no? Xóchitl Gálvez por una coalición de partidos, Claudia Sheinbaum por una coalición de partidos y el candidato Maynes por un partido en especial, ¿no? Los candidatos han empezado, tienen 12 días haciendo campaña, las candidatas, el candidato, empiezan también a gozar de tiempos de radio y televisión para anunciar sus propuestas. Recordemos que el instituto les tiene que garantizar, el INE les tiene que garantizar 48 minutos de televisión
dividido a lo largo y ancho de toda la franja horaria de las 6 de la mañana a las 24 horas a estos candidatos y a sus partidos para anunciar sus proyectos. Es, digamos, la espotización electoral, como se ha llamado. Entonces, ¿en dónde estamos ahorita? Fundamentalmente los candidatos están tratando de colocar sus propuestas de campaña, se están preparando para el primer debate, que hay como 3 grandes aduanas. La campaña tiene 3 grandes debates y los spots por un lado y ellos en mítines, reuniéndose en plazas públicas por todo el país, ¿no? De eso vamos a estar hablando justo en la segunda parte, bueno, sí, entrando a más detalles sobre las 2 candidatas, sobre todo que están encabezando esta elección, lo sabemos, pero también a mí me gustaría que tal vez nos pudieras decir, Marco, porque, bueno, si Ren, yo te pregunto, ¿tú sabes por qué estas elecciones son en junio y no en julio? No. Yo tampoco sé, la verdad yo tampoco sé y creo que también hay mucha gente en la audiencia que pues tal vez esa duda, ¿no? O sea, tal vez pueda ser irrelevante, pero es un cambio de mes. Si a mí no me dicen hace 3, 4 semanas que estábamos preparando este programa, a mí se me pasa y yo voy a votar en julio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Al final cuentas es parte de esta particularidad del proceso 2024. Sí, este proceso electoral y esta presidencia, la del presidente López Obrador, es una presidencia que no duró 6 años como todas las otras presidencias. Recordemos que todos los presidentes iniciaban su mandato el 1 de diciembre del año en el que habían sido electos y terminaban 6 años después. El presidente López Obrador inició el 1 de diciembre del 2018 y terminará el 31 de octubre del 2024. Se le recortaron 2 meses, no por ser él el presidente, sino porque lo que hizo la ley o lo que intentaron hacer los legisladores fue tratar de homologar la mayor cantidad de elecciones todas juntas en un mismo periodo. Lo que se busca es que un año sea electoral y que todos los estados del país, además de diputaciones y senadurías, estén en un mismo momento siendo elegidas en una elección. Hoy todavía no se logra, eventualmente. Hoy todavía no se logra y entonces el paso que se dio para que ahorita se empiecen a homologar los calendarios es reducir el tiempo de campaña, un mes más de julio, que normalmente la elección era el primer domingo de julio, se cambió la normatividad al primer domingo de junio. Esto recorre los tiempos de la campaña a 90 días y también recorre el tiempo de mandato del último presidente. Entonces, hoy la elección es el 2 de junio del 2024, desde las 8 de la mañana estarán las casillas listas para que la gente salga a votar y a las 18 horas de ese mismo día se terminará el momento para el que se tenga que votar. Entonces, es una fecha importante. Decías por ahí, Alberto, ¿no? Esta idea de que de repente el INE lo entendemos como alguien que nos emite nuestra credencial de elector y que ahí queda su función, pero hay un montón de cosas atrás que tienen que hacer. ¿no? Marco, Beto, debemos ir a una pausa, pero no descuiden estas ideas. Continuamos esta conversación después de regresar de un corte y también al mismo tiempo conoceremos qué es lo que opinan los jóvenes de este proceso electoral, lo conocen o no, irán a votar, ya lo veremos, ya volvemos aquí a En Trending en su faceta electoral. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Sí, por supuesto. Sí. Sí, sí. Sí, lo conozco. La verdad, no. A mí me tocó trabajar para el INE en las últimas elecciones y la verdad sí, pues sí para empezar es muy tardado el proceso y no están como muy bien distribuidos en ese aspecto de las casillas, de todo eso, la verdad no. Se tarda mucho.
En gran parte sí, pero en otra gran parte no. Siento que deberían optimizarse algunas fases para que los datos se recopilen de menor manera y no represente una inversión tan grande para el país. Yo lo considero un poco deficiente, debería haber un poco más de organización porque se tardan mucho en el proceso en las elecciones y yo creo que sería lo único que deberían de mejorar. No, yo creo que es deficiente porque ya estuvimos expuestos desde antes de precampañas a quiénes iban a ser nuestros candidatos, a nivel presidencial y a algunos diputados y senadores. Pero ya cuando lo aterrizamos a algo más local, no tenemos nada de información respecto a qué candidatos vamos a tener. Y si quisiéramos investigar de eso, está un poco difícil, porque únicamente es por sus mítines y no hay una facilidad para poder contactarlos. No hay mucha o inclusive es nula la confianza de algunos de los jóvenes que nuestro compañero Carlos realizó en estos sondeos. Regresamos a esta segunda parte de En Trending Electoral en su segunda emisión. Estamos hablando justamente del proceso electoral, Ren. Amigos, lo acabamos de ver, no confían mucho. Marco, nuestro invitado de esta entrevista. Entonces, con esa información que acabamos de ver, con estos testimonios que se recogieron, sobre todo de jóvenes universitarios, pues bueno, ese es alguno de los retos, ¿no? Para entrar a nuestro segundo tema de los candidatos. Tienen un reto importante con, sobre todo, el sector juvenil. Ahorita nos darás esos datos, Ren, de la importancia que tiene la juventud en un proceso electoral, pero entonces, pues platícanos, Marco, uniendo esta información con lo que también queremos tocar, que es los procesos de campaña de los 3 candidatos presidenciales que tenemos en este momento. ¿Qué es lo que están haciendo? Y también ya ahondamos ahorita en una segunda parte, sobre todo para atraer a los jóvenes. Sí. A ver, los candidatos tienen 10, 12 días, las candidatas y el candidato tienen 10, 12 días en campaña. Ya empiezan los spin doctors, todos estos personas que están analizando cómo están comunicando las candidatas, los candidatos, a hacer sus primeros análisis. ¿Qué es lo que encontramos? Son 2 mujeres que están con las mayores preferencias, lo que nos indica es que México va a tener la primera mujer presidenta. Sí. Eso parece. Eso parece. Y están estas 2 mujeres tratando de tener y colocar una oferta política clara en el electorado. Sucede algo muy curioso que seguro lo vamos a abordar un poquito más adelante, que es que la política y las campañas están hechas como en una dimensión de tiempo mucho más lenta de la que los jóvenes y las jóvenes esperarían. Claro. Los jóvenes quieren consumir cosas muy rápidas, ¿no? Están acostumbrados a este fast food cultural, ¿no? De que todo sea muy rápido, con el escroleo me entere de todo. Y el formato de campaña es un formato de mítines, es un formato de hablarle a la plaza pública, es un formato que en tiempo y en duración es contrario a lo que un joven estaría esperando y eso genera... Marco, ya nos estás dando esta palabra clave de no le están hablando a los jóvenes, Sí. pero entonces ¿a quién le están hablando? ¿A quién están dirigidos sus perfiles y sus públicos ideales de voto? Teniendo en cuenta que pues a lo mejor, no sé si alguien ya se los dijo o no, pero los jóvenes representamos el 30% de la lista nominal este año, que suena poco, pero pues son más o menos unos 26 millones de jóvenes que irán a las urnas. Sí, esa es otra gran contradicción, Renata. Prácticamente es una elección en la que más de 25 millones de jóvenes van a votar por primera vez. Y las candidatas y el candidato están haciendo campañas dirigiéndosela, pareciera que al público de 50, 60 años. No está viendo esta interlocución de manera mucho más precisa. ¿Por qué? ¿Qué fenómeno está pasando? Lo que podemos observar es que las plataformas por las cuales las juventudes ahora se enteran no están siendo tan compatibles para el formato de la política. La política es mucho más seria, trata de hablar de largos tiempos, de hablar de proyectos de país, y en un TikTok de 1 minuto o en un corto de Instagram no puedes explicar un proyecto político. Ya se decía que los spots de televisión de 30 segundos no te daban para explicar un proyecto político. Las candidatas hoy tratan de acercarse a las nuevas plataformas y están tratando de hacer una suerte de espectacularización de la política, hacerla más espectacular, hacerla más rápida, hacerla más dinámica, colocar 3, 4 frases y con eso tratar de buscar el voto del electorado. Pero eso no es fácil porque las jóvenes no son tontas, no quieren con 3 palabras decidir su voto, y eso no está siendo fácil y parece que es un fenómeno que todavía hoy las candidatas no lo han resuelto, ¿no? Lo hemos también visto desde la semana pasada, Marco, pues bueno, en esta como primera impresión que
tienen los jóvenes de que no les gusta la política, pero sí van a votar? Unos sondeos que nosotros preparamos para este trending electoral. Y, por ejemplo, tal vez hablar nos dices, van 12 días, está todavía temprano en estos 90 días de campaña, pero pues no sé, Ren, ¿tú cómo lo has visto? Si tal vez la estrategia para la candidata Claudia Sheinbaum, pues del partido Morena, que actualmente gobiernan, si solo es mantener a los cautivos, pero los jóvenes no se sienten identificados ni con el partido en el poder, ni con el partido que actualmente es la oposición, la alianza PAN, PRI, PRD. Entonces, pues, ¿cómo le van a hacer? O sea, ¿cómo le van a hacer? Porque al final de cuentas nos lo dices tú, le están hablando a los que ya votan y a los que ya saben que tienen en la bolsa, ¿no? Pero entonces, pues hay ahí un reto bien importante, ¿no? Bien importante. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿O qué es lo que tú tal vez nos podrías decir al respecto? Mira, analizando, no lo he hecho yo, lo han hecho ya algunos especialistas, los discursos de estos primeros 12 días, analizando 125,000 palabras que se dijeron entre las dos candidatas y el candidato a lo largo de estos 12, 13 días de campaña. Vemos que, por ejemplo, la candidata Claudia Sheinbaum ha repetido por 900 veces la palabra vamos, ¿no? O sea, eso es en lo que se está concentrando el discurso. 377 veces ha repetido la palabra mujer y la palabra presidente 284 veces, 24 veces por día. Imagínense a quién y qué, con esas palabras, qué discurso están construyendo. Es un discurso que va a mantener el status quo, hablar del presidente, vamos, ¿no? Algo como muy conjunto, ¿no? Intangible, exacto, y el tema de mujer. Enfrente, la candidata Xóchitl Gálvez ha repetido la palabra vamos 490 veces, la palabra mujer 243, y ella ha incorporado una que no tiene la candidata Sheinbaum, que es miedo, ¿no? En realidad, esas 4 palabras, vamos, mujer, transformación, presidente y miedo, son las que ocupan el espacio político de la comunicación de las candidatas. Ahora, si ponemos estas palabras frente a la expectativa de un joven de querer saber por quién votar, no te dice mucho. Exacto. ¿Dónde están los proyectos? Claro. ¿Cómo me ayuda a mí? Exacto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para votar por quién y qué me va a ayudar? Yo ahí diría varias cosas. Primero, nosotros como jóvenes estamos acostumbrados a consumir mucha información, pero a veces no digerimos toda. Estamos scrolleando todo el tiempo y estamos viendo imágenes, discursos, audios, ¿no? Muchos audios subtitulados, pero tenemos una gula informativa, pero hacemos poca digestión. Yo invitaría a las jóvenes y a los jóvenes que hay que hacer esa digestión. ¿Cómo? Verificando las notas, verificando las cosas que están viendo e indagando en el ecosistema digital, que es más que solo las piezas cortadas que las candidatas de sus discursos nos están queriendo poner en la red. Y la otra cosa, hay que exigirle al periodismo en México que siga haciendo periodismo crítico, que siga haciendo reportajes, que siga verificando noticias para traerle a las y los jóvenes información sustanciosa para ejercer un voto libre e informado. Claro. Porque no va a ser de otra manera. O sea, en Twitter, en Instagram, en TikTok están posibilidades de información, pero no está la información digerida, procesada para que nos haga digestión, ¿no? Sobre todo esto que ya nos compartías de cómo es que los jóvenes se buscan informar, creo que algo que pasa mucho es que las y los candidatos en este momento pues no tienen jóvenes en sus campañas, se nota, no saben cómo hablarles, de pronto ahí hay algunos discursos que pues dan como que pena ajena para nosotros como jóvenes, porque no nos están hablando a nosotros. También, por ejemplo, o sea, como que uno también lo nota, están usando tal vez estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, pero pues terminan resultando como humorísticas para los jóvenes, ¿no? O sea, ya sea videos o fotos, porque hemos visto las dos de distintos candidatos que usan las inteligencias artificiales, pero vaya, o sea, como que es ese mensaje de, sí somos actuales y somos novedosos, pero terminan Pero no tenemos jóvenes en nuestro Exactamente, equipo. o sea, terminan sin penetrar en el mensaje. A ver, yo coincido con Renata, contigo, Alberto. Creo que las candidatas están utilizando las redes sociales como si fueran redes sociales de lo voy a decir así, la expresión de la abuelita, de la tía, ¿no? De la tía que manda piolines, dirían los jóvenes, y no con un aire fresco, renovado, con un lenguaje y un código de comunicación para las juventudes. ¿Y por qué está sucediendo esto? Hoy un joven que va a votar, un centennial que tiene 17 o 18 años cumplidos, o 19 o 20, sabe distinguir claramente lo que es un bot, lo que es un troll y lo que es no sustancioso en la red. Pero las candidatas todavía toman esos recursos de tener troles, bots, y quieren hacer esta política digital de la vieja guardia cuando estamos en los tiempos modernos. Claro. Y
Agregaría una cosa a lo que hablan de la inteligencia artificial. Las candidatas han utilizado, por lo que se ve en sus equipos, la inteligencia artificial también un poco para hacer campañas negativas, ¿no? Para denostar al de enfrente, para hacer caer en trastabillar al joven de saber si lo que me están diciendo es verdad o mentira. Están utilizando las campañas negativas y la inteligencia artificial para distorsionar audios, para crear imágenes prefabricadas, y eso hay que señalarlo. Y los jóvenes no se lo tragan, valga la expresión, ¿no? En realidad, tendrían que construir un código de comunicación para los jóvenes. ¿Qué consejos daría yo si fuera un asesor de candidato o de candidata a la presidencia? Primero, hay que ser auténticas, ¿no? Hay que utilizar la autenticidad, que no te veas posada, que no te veas que estás haciendo algo forzado por querer ocupar esa red. Además de la autenticidad, diría, una candidata tiene que comunicarle a los jóvenes en lenguaje de jóvenes sin ser ella una joven. Ella es una adulta comunicando. Tercero, tienen que buscar la manera de que los jóvenes generen comunicación con ellos, interacción. Los jóvenes no quieren comunicarse con los candidatos porque los ven lejos, las ven lejos y no las ven con la capacidad de interacción. Las redes sociales, el circuito digital es bidireccional, es para comunicarse entre todos los que participan en el ecosistema. Y las candidatas se están utilizando de manera direccional, de arriba hacia abajo. Y eso te hace tener muchas redes, pero tener un formato de viejo, ¿no? Marco, la conversación ya nos llevó un poco a esta parte de las redes sociales, de cómo nos hablan a los jóvenes, y justamente en esto me gustaría rescatar que hay muchos jóvenes que también interesados por la política están buscando crear contenido para informar con sus iguales, y eso ha sido bastante enriquecedor para tener un espacio de información a lo largo de estas campañas, ya camino a las urnas, como decíamos que es nuestro programa de hoy, y un ejemplo de esto es nuestra siguiente recomendación de TikTok para que la chequen y vean si les convence, cómo es que pueden emitir un voto, qué tipos de votos existen, entre muchos otros datos. Vamos a verlo. Hablemos sobre qué nos motiva al momento de votar en cada elección. Las personas tenemos 5 motivaciones y te las voy a contar aquí. Tenemos el voto útil, cuando queremos que nuestro voto sirva, aunque no siempre sea por la opción que nos agrade. Tenemos el voto de castigo, que es para expresar nuestro rechazo a la actual situación o contra un partido político. También tenemos el efecto bandwagon, que esto es cuando votamos por la opción que creemos que ganará para subirnos al carro ganador. Y también tenemos el efecto underdog. Esto es cuando votamos por la candidata o el candidato que creemos que más atacan injustificadamente. Y por último, el voto por las ventajas, que esto es cuando nos guiamos por las ventajas que podríamos obtener, como seguridad, dinero, empleo, algún favor. Y recuerda, las elecciones siempre son emocionales, racionales no tanto. Algunos de esos creadores de contenido tal vez podrían servirle bien a las campañas después de lo que nos dices, Marco, las asesorías y entender sobre todo el voto juvenil es algo que van a tener que trabajar mucho en estos ya menos de 90 días, menos de 88 días para el día 2 de junio de las elecciones. Llegamos al final de esta emisión, Ren, Marco, amigos, pues una plática muy enriquecedora, te agradecemos mucho, sobre todo pues esto, ¿no? O sea, esto de que no se le puede quitar el dedo en el renglón al proceso, lo que revisamos en la primera parte, y también a cómo están ejecutando ese proceso y además cómo están llegando a los jóvenes en estas candidatas y candidato para el 2024. Te agradecemos mucho, Marco. Gracias a ustedes. Buenos días, buenas tardes, y solo decir una cosa muy rápida. Creo que a las jóvenes hay que llegarles con causa. Los jóvenes ahora buscan comprar con causa, consumir con causa, y esas causas no se ven en las campañas. Claro. Muchas gracias, Marco. Beto, lamentablemente ya lo mencionaba, llegamos al final de esta emisión, pero no queremos irnos sin antes recordarles que tenemos una cita para que se informen y este camino a las urnas sea mucho más sencillo todos los jueves en punto de las 20:30 horas, en repetición los sábados a las 19 horas, además de invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde compartimos mucha otra información muy rica culturalmente, muchos otros datos, y por ahí estaremos en contacto. Nos vemos aquí el próximo jueves. Hasta la próxima. Beto, un gusto. Nos vemos, Ren. Marco, muchísimas gracias. Hasta luego.